Vamos a darle la palabra a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, que es el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y es un gran amigo y un gran luchador también. Tus minutos, Monseñor. Ante todo, muy buenos días. Y luego, muchas gracias a Gustavo, que por segunda vez me invita a este panel. El otro estuve en Rosario, en la precedente, y como no me quiero repetir, voy a tratar de ver aspectos nuevos, pero ante todo voy a contar la historia del tema, cómo es que nosotros hemos ganado el tema de la corrupción. Naturalmente es muy difícil hablar después de Guillermo, porque tiene una labia y una inteligencia que brilla por todas partes, y además conoce todas las tácticas de los políticos, es un consumado orador, cosa que yo no soy. Pero en fin, voy a tener que hacerlo. Pero voy a ir al tema de la corrupción muy claramente. Naturalmente Guillermo presentó el tema de la corrupción de los estados. Ahora yo voy a ir más a un tema de la corrupción de las mafias, que evidentemente muchas veces están ligadas con los estados. ¿Cómo empezó? Cuando lo eligieron al Papa, la Academia de las Ciencias Sociales tenía un encuentro y pedimos que podemos encontrarlo al Papa después de 2 años que la Academia de Ciencias Sociales no había sido encontrada por Papa Benedicto, porque tenía algún inconveniente siempre para encontrar. El Papa enseguida aceptó y puso solo fotografía. Y lo fuimos a ver a Santa Marta, ni siquiera entramos en la puerta, sacamos una fotografía, estaba el cardenal Echegaray, que ahora está en Francia, un hombre extraordinario, y allí sacamos la fotografía, el Papa, por supuesto, simpaticísimo, saludó a todos, y entonces le mandamos una carta de agradecimiento, diciendo, por supuesto, estamos a su disposición de hacer lo que usted quiera, etc. Como por otra parte se hace siempre con todos los papas. Muy bien, a los 15 días aparece en el mismo sobre una respuesta, dice: Marcelo, quiero que se ocupen la Academia de investigar el problema del trabajo forzado, de las nuevas esclavitudes, de la prostitución, del crimen organizado y, si cabe, del tráfico de órganos. En fin, ahí mismo yo les leí el sobre, que entre paréntesis, cuando yo lo digo esto, en los comunicados, digamos, en la prensa, lo primero que me preguntan: ¿y qué? ¿En el Vaticano no hay otra forma de comunicar que con los sobres? Bueno, naturalmente le digo yo, bueno, no, el Papa era la primera semana, se ve que no está habituado a tener otro sistema. Ahora ya no lo hace más con los sobres, lo hace ya con forma más moderna. Pero en fin, de ahí pasamos al tema fundamental. El Papa quería eso, la presidenta, que era una americana, que había sido embajadora de Bush, dice: bueno, pero eso no es un tema, que tenemos que ocuparnos nosotros. Bueno, por suerte, como los consejeros se dieron cuenta que venía la voluntad del Papa, la dejaron de lado la presidenta. Y organizamos un primer gran encuentro donde, por otra parte, lo invitamos a Gustavo Vera. Y allí empezamos a entender la cuestión. ¿Qué es lo que hicimos? Tratamos de analizar el fenómeno en estos 4 años. El fenómeno de la corrupción en estas 3 figuras fundamentalmente. Porque si uno no sabe la existencia del fenómeno, es inútil ponerle remedio. Luego tratamos de envolver, como si italiano, o envolver a toda la sociedad, empezando por los alcaldes. Y por eso estoy muy contento de estar acá en presencia de tantos intendentes o alcaldes, como dice el español. ¿Por qué empezamos con ellos? Y el Papa vino, y eran 120, representando a todo el mundo, menos la Argentina, porque como había elecciones no querían venir, menos la Argentina. Pero eran todos los alcaldes, había muchos brasileños, había muchos de Estados Unidos, había de Canadá, había muchos europeos. Porque los alcaldes son los que están en contacto concreto con la gente. Saben cuáles son sus necesidades y saben defender a su gente cuando son buenos alcaldes.
los alcaldes son los que aman a su pueblo, no para utilizar su pueblo para propio provecho, en algunos casos, sino realmente para dar el bien común a ese pueblo. Son los que están ahí con la gente. Son como los coroneles, son como los policías, la gente que está con la gente. No ya a otros niveles que ya es más difícil ver este tema. Y efectivamente los alcaldes vinieron y firmaron un documento que decía: estas figuras de crimen organizado son un crimen de lesa humanidad y tenemos que reconocerlo como tal. Y esto es importantísimo, porque si no es de lesa humanidad se escapan y tenemos que hacer una batalla para erradicar estas formas. Eso fue importantísimo. Luego de eso, y esto quiero decirlo porque es importante por el punto de vista religioso, que acá ya salió, convocamos una reunión de los líderes religiosos de las grandes religiones que todavía tienen influencia en el mundo globalizado. Vino el Papa, vino Ama de la India, que tiene en el Kerala hospitales y tiene universidades, vino Welby, que es el jefe de la Iglesia Anglicana, vino Rosen por parte de los judíos, vinieron por primera vez Al-Azhar. El Papa ahora le retribuye la visita que Al-Azhar hizo entonces, estoy hablando del 2003. Vino Al-Azhar a la academia y vino el Ayatolá del Irán. Por primera vez se juntaron en Roma. ¿Qué concluyeron? Que estas formas de la globalización de diferencias extremas, como la venta de órganos, como la prostitución, como el trabajo forzoso, como el crimen organizado, son crímenes de lesa humanidad. Y concluyeron que si bien no podemos rezar en un altar común porque son distintas las interpretaciones de Dios, Dios es un misterio sublime y cada religión más o menos toca algunos puntos. Por supuesto, nosotros decimos que la nuestra toca los principales, pero para no entrar en esa discusión, sí lo que se puede hacer, si no se puede rezar en común en el mismo altar, se puede y se debe, y eso fue la afirmación que el Papa está repitiendo todo el tiempo y lo ha hecho ahora recientemente en Suecia y lo ha hecho ahora recientemente cuando fue a visitar a los anglicanos que hace 100 años tienen ya una iglesia ahí y fue a celebrar los 100 años. Podemos y debemos actuar juntos, todas las religiones que son el alma de toda la cultura, porque en el fondo todas las tradiciones tienen un origen religioso en todo el mundo global, también en Argentina. Todos tenemos que actuar juntos, actuar para defender la dignidad humana, para defender la libertad y para defender la paz contra los que quieren enmascarar la violencia con formas religiosas. Esto fue lo que se determinó allí, esto fue lo que dijo el Papa, esto fue lo que firmaron todos los líderes religiosos. Fíjense que firmaron que el trabajo forzoso, la prostitución, lo firmaron todos, la prostitución, la venta de órganos, el crimen organizado, son crímenes de lesa humanidad que hay que reconocer como tales y que hay que erradicar en la forma más precisa posible. ¿Cuál es la extensión del fenómeno? Según nuestras informaciones, y son la punta del iceberg. Se habla, la Organización Internacional del Trabajo acaba de sacar un report, un informe que habla de 60 millones de víctimas del trabajo forzoso y de la prostitución. No se meten con el tráfico de órganos, tenemos otras cifras. Bien, si bien la mayor parte de los 60 millones son trabajo forzoso, sin embargo, el 80% de los 150.000 millones de dólares que gana al año el tráfico del trabajo forzoso y de la prostitución, el 80% viene de la prostitución. El tema de la prostitución, que ninguno quiere afrontar, se lo digo claramente, y nosotros lo afrontamos totalmente, es un escándalo,
es indigno, es un tema indigno. El Papa Benedicto, al último de su pontificado, volviendo a Alemania, quiero decir esto, se lo dije a la conferencia episcopal, observa, muy contento, venía el último año, había visitado el norte de Alemania, había visitado Hamburgo, y había visto una Alemania poderosa que está andando bien, y agradece, lo llama al nuevo embajador que viene de Alemania, le agradece y le dice, está muy bien toda la colaboración que hay en la religión, en las universidades, pero hay un tema que no me puedo explicar y que es horrible, y es la prostitución que va por internet, pero sobre todo la prostitución que hay en mi país. Esa discriminación que significa la prostitución, esa discriminación es algo que no se puede justificar históricamente. No se puede justificar porque el hombre puede tener derecho a comprar o vender el cuerpo de una mujer, ni siquiera aunque esté ofrecida. Y esto, dice el Papa, y fíjense, dice prostitución a seca, no dice prostitución minoril o prostitución forzada, no, prostitución. Esto es un grave crimen contra la humanidad. Forma del Papa Benedicto el último año de su pontificado. Hay que tener coraje de un Papa, por primera vez dice esto, volviendo a San Pablo, contra San Agustín, el cual decía, y él dice que es un intérprete de San Agustín, el cual decía que organizada por el Estado era un mal menor, porque por lo menos todas las mujeres no se prostituían, imagínense la idea que tiene San Agustín, y los hombres no se convertían en homosexuales. Esto es lo que dice San Agustín en la Ciudad de Dios. Muy bien, el Papa Benedicto dice no, esto es un mal absoluto, como dice San Pablo, porque rompe, estropea a las mujeres en la forma más radical y estropea la sociedad. La amistad, desgraciadamente la doctrina social de la Iglesia habla poco de la amistad, pero la amistad, el Papa Francisco en cambio habla de la fraternidad, de la amistad continuamente. La amistad es un bien extraordinario. Según Aristóteles no se podría tener ninguna virtud si no tiene amistad. ¿Y qué significa en el fondo la amistad? La amistad significa que uno reconoce al otro. Yo reconozco una especie de aprobación que uno tiene del amigo. Bueno, cuando se trata de una nueva forma de esclavitud, uno no tiene la aprobación del amigo. No solo no tiene la aprobación del amigo, sino que viene considerado no persona, viene considerado no existente. Peor todavía, viene traicionado en lo más íntimo. Las niñas que son vendidas por la familia porque son pobres, cosa que pasa continuamente, son traicionadas en lo más íntimo del deber que tiene la familia con ellas, que es educarlas, que es darle el afecto, que es hacerlas crecer. Son traicionadas en eso. Pero no solo, la técnica fundamental de la mafia es crear buenos mozos que prometen, como decía una vez, el oro y el moro a las chicas y le dicen yo te caso, te voy a dar hijos, te voy a dar una familia, y luego las meten en la prostitución, las traicionan en lo más íntimo de una mujer, que es su afecto, su dedicación a otra persona. Por eso esto, me he preguntado periodista, pero ¿por qué es un crimen contra la humanidad si no matan a nadie? No solo no matan, no solo no violan el cuerpo, en todas estas formas, por el trabajo forzado, forzoso, o por la violación de 30 veces o más por día del cuerpo de una mujer, o por el trabajo que hacen los niños con armas. Bueno, son cosas físicamente terribles, que como bien dice el Papa Benedicto, es un escándalo, por lo menos que en los 2000 años de cristianismo nadie haya dicho que esto es un escándalo. Si pensamos bien es un escándalo, pero sobre todo es más escándalo el problema moral del alma de esa persona, que se siente traicionada en sí misma, en su confianza, no tiene después confianza en sí misma, de hecho para sacarlas. Ahora yo acabo de visitar en Baton Rouge, Estados Unidos, la primer casa seria que ha hecho un sacerdote con el apoyo del gobierno. El dinero lo consiguió el sacerdote, el apoyo del gobierno, digamos, así, elegante, el obispo al final, etcétera,
Bueno, 20 cuartos para darle psicólogos, sacerdotes, médicos, que recuperen la confianza en sí mismas en un contexto religioso y que recuperen la confianza en el prójimo, que es lo que han perdido. Muy bien, por eso digo, estas pobres no pueden tener amistad, están traicionadas en lo más íntimo de ellas mismas. Hay una chica, por ejemplo, mexicana, hay muy buenas experiencias en México, están saliendo con protocolos muy interesantes que después les voy a contar. Me decía, yo no decía la verdad, porque me parecía que decir la verdad era traicionar a mi novio, hasta que descubrió que el novio tenía otras cuantas novias. Muy bien. Sino que tampoco se pueden casar, que es otro prejurídico, bien prejurídico. Es decir, naturalmente en todos los estados finalmente se organiza el matrimonio y está muy bien que se organice porque es la única forma concreta de generar y educar. Los que no lo reconocen, no reconocen el único sistema posible para organizar el progreso del mundo. Muy bien, ellas tampoco se pueden casar. Más aún, en la mayor parte de los casos, lo que las hace salir es el deseo de tener un hijo o el deseo de casarse, tener una familia, tener un hogar. Eso es una cosa fundamental que reivindica el Papa continuamente. Muy bien, esta es la situación y por eso esto es un crimen contra la humanidad. Y por eso de la indignación hay que rebelarse, como se rebelaron siempre los esclavos en la historia, porque la única forma que se abolió la esclavitud fue gracias al mensaje de Cristo y del Espíritu Santo y a la rebelión concreta, porque es la rebelión que provocó las nuevas leyes. Rebelión que costó una guerra, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el norte y el sur. Rebelión, y todavía hay esclavos, pero ante el estatuto jurídico de los esclavos, que ahora, no, por suerte no está mal en las Naciones Unidas, sin embargo hay algunos países que más o menos lo aceptan, pero están las nuevas formas de esclavitud que, como digo, se extienden a 60 millones y hasta la punta del aire. El tráfico de órganos. Lo último que hemos hecho es un convenio sobre el tráfico de órganos. Se trata que al año hay 100.000 operaciones, órganos que se los han extraído, a veces por turismo o lo que sea, se los han extraído a gente que no quiere que se los traigan, que no quiere. Muy bien. Marcelo. ¿Estaba presente? Minutito. Bueno, pero habló mucho más. Un momento. Sí, te aviso para que vayas. Son 100.000, cada operación cuesta $100.000, así que hagan el cálculo. Son 10.000 millones de dólares al año que se suman, bueno, aparte de 100.000 personas, que se suman a este monto de 150.000 millones de dólares, que representa el 2% del balance mundial. Muy bien, esto es el problema. Naturalmente, ¿dónde está la cabeza de todo esto? La cabeza de todo esto está en el crimen organizado. La cabeza de todo esto está en las mafias. Y solo termino, no voy a terminar porque quiero hablar de los modelos, pero quiero decir una sola cosa más sobre este punto. Alemania, que tiene el otro sistema, y por lo cual estaba horrorizado el Papa, es decir, reconoce el tráfico sexual y el trabajo sexual, el Estado tiene algo de moralidad, porque normalmente si vos das un trabajo le tenés que dar una facultad para que aprenda. Ahora, los alemanes no han puesto una facultad para cómo se hace la prostitución, no la tienen, no la tienen porque... Entonces lo manejan los traficantes. Nosotros hemos individualizado luego buenas prácticas. La primera buena práctica es lo que pasa en Suecia. En Suecia, hace 20 años hay una ley que ha venido a explicarnos la reina de Suecia y la canciller, que es la que inventó la ley, que pena no a las víctimas, sino que pena a los que crean el mercado. Está la ley de la oferta y la demanda, pero en este caso lo que crea el mercado es la demanda. Muy bien, por primera vez. Y ojalá en la Argentina pase lo mismo. El Papa todavía no ha dicho esto no es magisterio del Papa, pero es nuestra experiencia. La ley que penaliza a los que crean el mercado es un modelo que hay que seguir.
Por suerte, hablando de Francia, la Francia de Hollande el año pasado puso esta ley sueca, mejorándola porque todo el dinero que le sacan a los traficantes va a servir, cosa que ya proponíamos nosotros, va a servir para las víctimas. De modo que este es el primer modelo. El segundo modelo es ocuparse de la reinserción de las víctimas. Cuando se trata del trabajo forzoso es fácil porque es un trabajo que la cuestión es que lo reconozca como tal y que se haga de acuerdo a todas las leyes que hay en los países, en la Argentina muy avanzadas, sociales, etc. Cuando se trata de la prostitución es más complicado, porque nadie quiere venir a tener una persona. Por eso lo importante es crear modelos, como ya los hay en México, la Rosy Orozco, que está trabajando muy bien, como los hay en Estados Unidos, con este instituto que es una especie de hotel, pero no es hotel, es prácticamente una escuela para reeducar a estas pobres personas que sufren estas víctimas, que realmente es curioso, pero se da el caso que en muchos países católicos hay mucho de esto. De modo que, naturalmente, estos son modelos que tenemos que seguir. En la Argentina está este movimiento profundo que ha empezado Gustavo, y por eso nosotros lo apoyamos a Gustavo en todo y queremos que Gustavo tenga un futuro provisor, porque es la única forma en que se apoya este modelo de